Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de temas de bibliotecología. En esta ocasión hablaremos sobre el análisis documental. Antes de comenzar, alguna definición formal del análisis documental nos dice que es un trabajo mediante el cual, por un proceso intelectual, extraemos unas nociones del documento para representarlo y facilitar el acceso a los originales. Analizar, por tanto, es derivar de un documento el conjunto de palabras y símbolos que le sirven de representación. Aquí resalté ciertas palabras que son importantes para, bueno, tener un acercamiento más adecuado a este concepto. Es la parte de nociones y de representación. Es decir, estas nociones que tiene el documento van a permitir representarlo para extraer ciertas características de él y hacerlo reconocible por un usuario, y esto finalmente tiene el objetivo de facilitar el acceso al documento original. Esta caracterización, bueno, es importante para diferenciar a este documento de entre otros. Y bueno, hay dos tipos de análisis documental, por forma y por contenido. Esto los veremos más a detalle a continuación. En cuanto a la forma, hay que centrarse en la catalogación descriptiva. Cabe señalar que esta excluye la clasificación y la asignatura topográfica, que van de la etiqueta 050 a la 09X, el asiento secundario por materia en 6XX y el resumen en la etiqueta 520 del formato MARC también. La catalogación descriptiva, al excluir esto, parece que se está centrando únicamente en aquellos aspectos que no tienen que ver con el contenido temático del documento. Es decir, todas aquellas características que tiene el documento, pero que no derivan del contenido temático ni de la forma en que se abordan. Y esto, bueno, es parte fundamental para entender el análisis documental por forma, ya que, bueno, esto se apoya en los códigos de catalogación regularmente. Los códigos de catalogación van a indicar las fuentes de información y prescripciones para llevar a cabo el análisis. Se puede hacer desde luego una catalogación, digamos, un análisis de contenido de forma que no contemple códigos de catalogación, pero estaríamos saliéndonos de esta normativa y bueno, de esta forma estructurada de realizar la catalogación descriptiva. De ahí que bueno, lo más profesional y desde luego lo recomendable es emplear un código de catalogación y sujetarse a las pautas o reglas que establece dicho código. Al hacer esto, bueno, estamos realizando un análisis de forma, digamos, guiado. Estamos llevando ciertas directrices que nos van a facilitar el proceso y que también van a permitir estandarizarlo y no confundir al usuario, es decir, le están ofreciendo ciertos criterios ya preestablecidos que él va a reconocer en el registro catalográfico y que le va a permitir pues tener este acercamiento adecuado al documento y poderlo recuperar. En cuanto a análisis de contenido, yo agregaría esta parte de contenido temático para dar cierto énfasis y no quedarnos solo en contenido, ya que si habláramos de contenido propiamente como tal, pues podríamos decir que cualquier palabra que venga en un documento es también contenido. En este caso, podría prestarse a la confusión de que, por ejemplo, el título sea parte del contenido y se piense que el análisis documental de contenido contempla también la parte del título, por ejemplo. Cuando en realidad lo que hace el análisis documental por contenido es referirse a todo este contenido temático, extraerlo y hacerlo reconocible para nuestro usuario. Y esto, bueno, tiene que ver prácticamente con la indización temática, también llamada catalogación por tema. Yo en algún otro video anterior ya hablé ampliamente sobre esto de la indización y su, bueno, cierta relación, digamos, de conceptos que tiene con la catalogación por tema, con ciertas diferencias, ciertas precisiones. En la descripción de este video dejaré un link sobre el video en el que hablo de indización, bueno, para poder ahondar más con este tema y no detenerme tanto pues en el mismo. Entonces, en cuanto al análisis documental de contenido, eh, tiene que ver con la indización temática y esa es la segunda parte, digamos, de la catalogación y, bueno, desde luego del análisis documental. Y se enfoca en lenguajes documentales, al igual que como veíamos en el análisis de forma, en el análisis de contenido, nos vamos a basar en lenguajes documentales. Anteriormente veíamos, se hacía en códigos de catalogación. Esa es para cubrir, digamos, la parte del análisis de forma. En el caso del análisis de contenido, como les señalo, tiene que ver con esta parte de lenguajes ya preestablecidos que, bueno, van a permitir expresar adecuadamente ciertos temas o reconocerlos dentro de una estructura jerárquica que facilita justamente este ordenamiento para el usuario. Y bueno, estos lenguajes documentales pueden ser las listas de encabezamientos de materia, que son de carácter general. Esto quiere decir que, bueno, tratan de ser enciclopédicas y sujetarse a todos los temas que hay, todas las ramas del conocimiento, todas las disciplinas. Y bueno, su contraparte es el tesauro, que es especializado. Es también un lenguaje documental, pero este surge de manera especializada sobre un tema en específico. Puede ser un tema, una disciplina, algo muy particular y por lo mismo excluye las generalidades. Entonces, bueno, aquí es importante saber reconocer ambos
y según la unidad de información o los usuarios a los que va dirigida, decidir sobre qué sea adecuado. También tenemos los sistemas de clasificación dentro de lo que tradicionalmente son lenguajes documentales, aunque estos en la indiciación temática guardan una relación, digamos, muy somera, digamos, un tanto alejada de lo que sería la indiciación temática como tal y de la catalogación por tema, aunque guardan cierta relación. De ahí que, bueno, yo coloqué un asterisco porque todavía podría quedar en parte de duda si se puede realizar ciertos aspectos de la indiciación temática con un sistema de clasificación. Ciertamente se puede realizar indiciación con una clasificación, con un sistema de clasificación como tal, pero bueno, regularmente en términos de catalogación por tema y en la integración de un registro catalográfico empleando la etiqueta 6XX de formato MARC y todo este bloque de la catalogación por tema, pues el sistema de clasificación prácticamente no figura. Figura como una relación. Puede haber ciertas correlaciones entre los sistemas de clasificación y, por ejemplo, listas de encabezamientos de materia o tesauro incluso. Bueno, esto ya tiene más bien que ver cómo se estructura este sistema de clasificación. Pero bueno, digamos que de manera resumida podríamos decir que los lenguajes documentales que figuran en la indiciación temática, catalogación por tema, es la lista de encabezamientos de materia y el tesauro. Continuando con este análisis documental de contenido, tenemos a la clasificación, que bueno, se cristaliza en los sistemas de clasificación como un lenguaje documental. Ya comentábamos esta parte del lenguaje documental, y en efecto, los sistemas de clasificación son un lenguaje documental, aunque digamos que donde se les nota más y donde tienen que estar presentes, estrictamente hablando y profesionalmente hablando, es en la integración de la clasificación. La clasificación, bueno, recordemos, tiene que ver con asignar un lugar físico al contenido dentro de un acervo determinado. También en un video anterior ya hablé sobre clasificación documental. Nuevamente en la descripción del video dejaré un link para que puedan acceder a este video. Sería importante también lo pudieran revisar. Y bueno, también aprovechando les comento que ya realicé uno anteriormente también sobre catalogación descriptiva en ciertos aspectos generales. De igual manera, en la descripción del video dejaré un link para que puedan visualizar, bueno, pues este material que les comento. Continuando otra vez con el análisis de contenido, tenemos al resumen documental. El resumen documental es la representación abreviada, precisa y objetiva del contenido de un documento original y elaborado con una doble finalidad: representar dicho documento y permitir determinar la pertinencia e interés del mismo para el usuario. Nuevamente les comento, ya anteriormente realicé un video sobre el resumen documental, qué es y cómo se elabora, donde toco este tema a mucha más profundidad. Entonces, bueno, aquí únicamente me sujeto a dar esta definición y lo indico aquí porque tiene que ver con esa estructura que estamos generando de las distintas facetas que hay del análisis documental de contenido, el cual incluye desde luego el resumen documental. Y bueno, cabe señalar, es muy importante que pudieran revisar este video, ya que ahí señalo ciertos aspectos que pueden facilitar realizar este análisis documental de contenido. Y bueno, a su vez, al realizar un buen resumen, se pueden reconocer ciertos aspectos temáticos del documento que facilitan desde luego también el asignar una clasificación y el utilizar la indización temática o la catalogación por tema de manera relacionada con el resumen. Entonces, es importante ver cómo estas tres facetas del análisis documental de contenido se relacionan entre sí. Bueno, al tener desde luego que ver con el contenido temático, pero abordarlo de distintas maneras. La clasificación lo hace para asignar un lugar físico del documento dentro de nuestro acervo, en tanto, como ya señalábamos con la indización temática, esta expresa con un concepto el contenido temático del documento, y el resumen lo hace de manera más extensa ya en una redacción, buscando esta doble finalidad que nos señala aquí el concepto que estamos revisando, que es representar el documento desde luego, pero yo creo que más importante todavía es esta de la pertinencia del interés que puede generar al usuario, ya que el resumen le puede dar una idea por adelantado al usuario sobre lo que hay en el documento y saber si su consulta de texto completo le resulta pertinente o no. Entonces, bueno, aquí es importante también contemplar esta parte del resumen. Y la profundidad del análisis documental, bueno, se puede llevar a cabo según distintos criterios que, bueno, pueden ser establecidos tanto por la entidad que cataloga como por la misma comunidad de usuarios e incluso en conjunto, ambos establecer los criterios y bueno, más a profundidad, digamos, esos criterios tienen que ver con el tipo de usuario y las necesidades de información más o menos especializadas que tengan. Y bueno, esto nuevamente tiene que ver con el nivel de especialización que van a tener o tienen los usuarios y el nivel de especialización también de la unidad de información. Tiene también relación con los tipos de servicios que se ofrecen, desde bibliotecas generales, empresas, centros de documentación, etcétera.
Es decir, qué tan precisos son los servicios o qué tan especializados lo son. Y esto también hará saber si es necesario aplicar todos los análisis de contenido. Por ejemplo, hay unidades de información que no realizan el resumen documental. Entonces, no lo hacen porque no hay un nivel de especialización tan alto y no es indispensable. Al igual como se puede ver en distintos códigos de catalogación, se recomiendan niveles de catalogación descriptiva que pueden ser más o menos exactos o más o menos precisos o exhaustivos más bien, según lo que se necesite, lo que requiera tanto el usuario como la unidad de información. Bases de datos y sistemas de recuperación utilizados y sus posibilidades. Nuevamente esto, bueno, guarda relación con qué tan profundo queremos que sea este análisis documental. Y finalmente tenemos la finalidad técnica del análisis, catalogación o recuperación especializada. Es decir, si únicamente queremos una catalogación de manera muy sencilla para que el usuario reconozca ciertos aspectos del documento sin profundizar mucho, no es necesario enfatizar tanto en el análisis documental de contenido. Pero si se busca una recuperación muy especializada, ahí sí es importante generar resúmenes y generar, bueno, todas estas partes de distintas integraciones de índices y sobre todo en el análisis documental de contenido, este se va haciendo más profundo y más especializado. En el de forma no tanto, porque hay ciertos aspectos mínimos que sí se requieren del documento, pero que finalmente no tienen que ver tanto con el nivel de especialización del usuario, ya que esto tiene que ver más bien con el dominio del contenido temático. Bueno, recomendaciones generales para el análisis, primero el de forma, seguir prescripciones de algún código de catalogación, eso es importante. El código de catalogación, digamos, no es únicamente para estar de acuerdo con los estándares internacionales, que esto es, bueno, una parte que también es importante, pero más bien es una forma de guiar este análisis documental de forma. Establece ciertas pautas o ciertas reglas según el código que se está utilizando que facilitan desde luego reconocer los aspectos, las de estas nociones que comentábamos para caracterizar el documento. Entonces, ya nos ahorra mucha abstracción ya que nos da únicamente indicaciones y bueno, es más fácil seguir esas indicaciones que establecer pautas o reglas desde cero con nuestro propio criterio, que también podría ser interesante, pero que nos dificulta en mucho realizar esto y realizarlo desde luego a la profundidad que se requiere o la profundidad que puede requerir el usuario. Entonces, sí es muy recomendable seguir algún código de catalogación. Hay distintos códigos de catalogación, no necesariamente se tiene que seguir uno en particular, pero bueno, esto ya dependerá más bien de justo lo que señalábamos anteriormente, ¿no? De los usuarios y de, bueno, el nivel de especialización que se busca. También es importante articular políticas coherentes con las necesidades de los usuarios y lo indicado en los códigos de catalogación. Muchas veces se establecen políticas que permiten saber qué tanto queremos profundizar en la catalogación descriptiva. Si queremos darle un nivel muy detallado o un nivel no tan detallado, bueno, esto también va en función de las necesidades propias del usuario y de, bueno, la misión que tenga nuestra biblioteca y sus objetivos establecidos. Apoyarse en fuentes de información. Esto lo va a recomendar prácticamente cualquier código de catalogación. Los códigos de catalogación tienen señalado esta fuente de información, dónde la encontramos, cuál podemos utilizar, cuál es recomendable, en qué casos sí, en qué casos no. Pero es importante tener esta noción de que las fuentes de información son las que nos van a dar estas nociones. Estas nociones, digamos, no son inventadas por el catalogador. El catalogador lo que hace es irlas descubriendo, pero el documento mismo es el que las va expresando. Y también, bueno, se puede apoyar de fuentes secundarias, de obras de referencia, en casos en que la información sea escasa en el documento y no nos permita caracterizarlo. En ese sentido, pues es importante también poner énfasis en las obras de consulta y su importancia. Más recomendaciones generales, pero ahora para el análisis de contenido, es utilizar lenguajes documentales y evitar lenguajes libres. La dificultad de utilizar lenguajes libres es que justamente esta libertad puede hacer que los lenguajes varíen demasiado en ciertos términos. Y al variar demasiado, esto va a dificultar en mucho esta uniformidad que tendría que haber sobre los distintos temas. Entonces, el lenguaje documental está por algo, está para establecer justamente esta uniformidad, esta unilateralidad en la forma de expresar los conceptos. Entonces, bueno, reconocer estos conceptos de manera unívoca facilita mucho al usuario la recuperación de ciertos documentos. No pretender leer todo el documento y enfatizar en aquello que da idea del contenido temático. Eh, la creencia popular podría ser que para catalogar un documento se necesita leerlo todo, lo cual resulta pues muy complicado, la verdad, pensando en los grandes volúmenes que hay en muchas unidades de información y lo complicado que resultaría para el personal catalogador tener que leer todos los documentos y bueno, al terminar su lectura, ofrecer este análisis de contenido, o sea, sería prácticamente imposible hacerlo. Entonces, justamente el análisis documental lo que pretende
es evitar esto, no leer todo el documento, sino ciertos aspectos, ciertos puntos clave que son pues de interés y que nos van a facilitar realizar este análisis de contenido, y desde luego expresar también este contenido temático al usuario, que es lo importante, expresárselo. Para expresárselo, pues sí, hay que reconocer ciertos atributos, ciertas partes del documento que nos van a hacer más sencilla esta labor. Y bueno, en enfatizar en aquello que es del contenido temático del documento, se puede apoyar quien realiza esta labor en el resumen, que puede ser un resumen ya elaborado por algún especialista, o incluso, como les comentaba anteriormente, elaborar un resumen al margen de que se utilice o no en el registro catalográfico, pero este resumen ya serviría para dar ciertas pautas o ciertas, digamos, aspectos, ciertas características del contenido temático del documento para su futura expresión ya en la indización por tema o incluso en la clasificación. Aquí el resumen, pues sí, resulta de gran valor para determinar este contenido temático. La tabla de contenido es importante también, ya que, bueno, nos indica los distintos apartados que tiene el documento y nos facilita hacernos una idea general de los temas que podría llegar a incluir. También es importante los preliminares y los primeros párrafos de los apartados o capítulos. En este sentido, pues los preliminares nos van a decir mucho sobre la obra. Si hay un prólogo, si hay una introducción, puede que ahí venga incluso el enfoque del tema, el tema mismo y cómo se está abordando. Entonces, aquí ya se nos da una ayuda pues notable para realizar esta labor. También la información sobre la autoría. ¿Quién o quiénes son los autores? Si es un autor personal, corporativo, una familia. Más allá del tipo de autor que tengamos, el autor y saber cosas sobre él nos permite pues determinar qué temas son los que más expresa o de los que más escribe, y sobre esto ya hacernos una idea preestablecida de qué podría tratar el documento. No necesariamente puede tratar de eso, pero sí nos da una idea. Y bueno, esta idea nos va acercando cada vez más a poder establecer este contenido temático. También contar con información de referencia para temas muy especializados y sobre todo investigar. Yo siempre he pensado que quien cataloga no necesariamente tiene que saber todo y de todos los temas, pues sería prácticamente imposible conocerlo todo, pero si se tiene esa curiosidad por investigar y esa capacidad por hacerlo, es más sencillo reconocer ciertos temas que se desconocen, empezar a indagar sobre ellos, reconocerlos y facilitar propiamente este análisis de contenido. Bueno, aparte de estas recomendaciones, les recuerdo esto que les decía del video del resumen documental, que es y cómo se elabora, ya que ahí establece también pautas para realizar el resumen que bien pueden servir también para el análisis documental en general. Entonces, de ahí la recomendación de que puedan revisar este video cuando puedan. Y bueno, finalmente, esta referencia y de la lectura que utilicé para poder realizar este video, muy recomendable, la verdad, esta lectura, ya que da una idea básica para alguien que se esté iniciando, permite pues fácilmente saber qué es el análisis documental y vincularlo con, sobre todo lo vincula esta lectura con la indización, pero bueno, de manera general sí se puede dar una idea acabada de lo que pretende el análisis documental y las subdivisiones que puede llegar a tener. Y con esto me despido entonces. Les agradezco mucho por ver este video. Les invito a que den like si les pareció interesante, si les sirvió de algo, si les fue educativo. Y los invito también a que se suscriban al canal para que, bueno, puedan estar al pendiente de los nuevos videos que se estén publicando. Con esto me despido. Nos estaremos viendo en el próximo video.